Muy buenas, amados hermanos y hermanas. De verdad es un gusto estar una vez más con ustedes para poder traer la lección. Vamos adelantando, aunque sintamos que estamos como que no salimos de las iglesias, porque así yo lo veo, pero sí realmente estamos adelantando. Estamos yendo, yo siempre les digo, no me interesa correr, lo que me interesa es que aprendan y que podamos analizarlo para nosotros mismos y ponerlo en práctica en nuestras iglesias. Entonces, vamos ya adelantando un poquito más con lo de las iglesias. Cada vez se está poniendo más bonito. Ustedes van a ir dando cuenta que cada vez se pone mejor, cada vez es más linda la enseñanza que estamos nosotros teniendo. Así que como siempre, hermanos, vamos a iniciar con la lección número 18 de la segunda venida de Cristo. Y como siempre, pues vamos a iniciar con una oración. Padre de la gloria, invocamos tu nombre una vez más, Señor, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso. Te alabamos y te glorificamos por todo tu amor, por esta bella oportunidad, Señor, que es irrepetible, que podemos venir hasta ti y poder orar y poder venir, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Te quiero pedir, Señor, que no permitas que mi boca se abra para decir algo que no está bien, Señor, que no está de forma correcta. Te pido, mi Dios, que tú me ayudes a hablar la verdad, a decir la verdad, y que todo sea, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por este maravilloso momento. Gracias porque podemos disfrutar como hermanos todos juntos, Señor. Y bendice a cada uno de los que va a recibir este video y los que lo puedan compartir, que lo compartan y que lo puedan recibir otras personas. También dales bendición y dales la capacidad, Señor, de entender, de adquirir el conocimiento de tu palabra. Padre, quédate con nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, es un gusto de verdad estar nuevamente con ustedes y vamos con la clase 18. En la lección de iglesia, propiamente, vamos a ver cosas muy importantes, hermanos. Apenas estamos arrancando lo importante y ustedes están viendo que las lecciones de iglesia se amarran juntamente con la historia y sobre todo, lo más importante, con la palabra de Dios. Entonces, realmente, pues es maravilloso. Yo no tengo nada más que decir que bendito sea el Señor, gloria sea su nombre. Maravilloso, pero maravilloso realmente. Es el Señor en todo su esplendor. Es lo más bello, lo más lindo que nosotros podemos tener y la confianza que si andamos como Él quiere, tenemos sus promesas y tenemos esa recomendación que el Señor hace, que al que venciere, hermanos. Entonces, tenemos que tener una mentalidad de vencedores. Como en la clase anterior, quieren recibir la piedrita blanca con un nombre que solo cada uno de ustedes van a conocer, pues seamos vencedores. Tengamos una mentalidad de vencedores, a pesar de, sin importar qué. Y aun cuando nuestra vida esté en riesgo, pensemos que tenemos que ser vencedores. Así que vamos a iniciar entonces, hermanos. Apunten. Recuerda que necesitan apuntar si es algún dato importante para que lo tengan a mano. Apunten si es un dato importante y cualquier otra cosa que ustedes me escuchen o que tengan una duda y que crean que es necesario, pues entonces vamos a hacerlo. La lección de hoy es sobre la iglesia de Teatira, la iglesia que toleraba el pecado. Entonces vamos a ver esto porque esta lección era para enviárselas a ustedes el día de ayer, 4 de octubre. Dolorosamente, ayer estuvo malo aquí el internet, pero ahora me enteré de que no era solo aquí, en toda parte estaba el internet mal. Entonces, como el internet estuvo mal, a mí se me dificultó. Y entonces, por eso es que hasta hoy les estoy subiendo esta clase. Esta lección nos va a enseñar y nos va a hablar sobre la iglesia de Teatira.
Como siempre, vamos a iniciar con el pasaje principal de la enseñanza y es Apocalipsis 2, 18 al 19, lo que el Señor le escribe a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Presten atención, hermanos, a la palabra del Señor. Si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, vean qué importante, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, dice el Señor, no les impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, siempre la misma recomendación, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia a ser santa y a mantener la pureza al enfrentar el pecado en medio de ella. En realidad, la misma primera instrucción que Él dio a la iglesia fue sobre la confrontación del pecado. Esa fue la primera instrucción. ¿Se acuerdan que estábamos hablando sobre lo que era disciplina en las otras clases de iglesia? Bueno, aquí el Señor lo refuerza. Estamos viendo cómo si vemos unas lecciones de iglesia, nos las refuerza nuevamente el Señor en otro tipo de lecciones para que veamos que la Biblia se amarra y no se contradice en ninguna parte, es inerrante. Entonces dice, en esto les dice, recuerden ustedes lo que en Mateo el Señor les había dicho, Mateo 18, del 15 al 17, Jesús ordenó, porque fue una orden. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, la práctica de la disciplina en la iglesia que Cristo instituyó para mantener la santidad de la iglesia tiene un doble propósito. Número 1, llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta. Este llamado de disciplina, por eso dice, si has ganado a tu hermano, es el primer punto importante para el Señor Jesucristo. Que sea llamado para poder corregir, ayudar, levantar a este hermano y que pueda seguir reintegrado en la iglesia del Señor. Y el segundo punto es a purificar a la iglesia también de los que obstinadamente se aferran a su pecado. Ayudar a esos a que se acomoden, y si no se acomodan, hermanos, pues entonces quitarles la membresía de la iglesia y expulsarlos de la iglesia. ¿Se acuerda que estamos viendo precisamente esto? ¿Cuándo y cómo se expulsan
a las personas de una iglesia. Hermanos, en cualquier caso, se mantiene la pureza de la iglesia. En una, porque se restauran personas y se limpian espiritualmente, y en otra, porque si no quieren obedecer al Señor, pues son quitadas. Entonces, de las dos formas. El Señor dejó constancia de su empeño de tener una iglesia pura al exterminar, y ustedes lo recuerdan, a Ananías y a Zafira. ¿Recuerdan que lo hemos estudiado en Hechos 5 del 1 al 11? ¿Se acuerdan de esa situación de Ananías y Zafira? Porque mintieron los dos al Espíritu Santo vendiendo un terreno, y el Señor y Pedro, que los confronta, les dice: ¿y ustedes por qué mintieron? Si el terreno se vendía, era siempre de ustedes, el dinero. ¿Por qué tenían que mentir al Espíritu Santo y decir que lo habían vendido en menos plata para dejarse un poco ustedes más de dinero? Entonces, más o menos, traté de recordarles lo que ustedes ya vieron sobre Ananías y Zafira. Ahora, es importante recordar que el Concilio de Jerusalén ordenó a los creyentes que se abstuvieran, y también se los hace ver en Hechos 15, 28 y 29, dice: estas cosas necesarias, que se abstenga la gente de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se abstienen, bien harán. O sea, es una recomendación, pero tiene tintes de orden. Se les está diciendo a través del Concilio de Jerusalén que ellos hagan todo esto que es necesario, que se abstengan de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos en cuanto a alimentos, en cuanto a cosas, que no participen en situaciones que son sacrificadas a los ídolos. Les dice de sangre de ahogado, porque en la sangre está la vida, entonces no nada, que ningún animal que ha sido sacrificado y no fue sacada de ese cuerpo del animal la sangre, que no se la deben comer. Y de fornicación, de las cuales cosas, si se abstienen, bien harán. Entonces el apóstol Pablo tenía también una ardiente preocupación por la pureza de la iglesia. Horrorizado Pablo ante la actitud de los corintios hacia el pecado flagrante de la iglesia, Pablo escribió, 1 Corintios 5, del 1 al 5, escribe Pablo: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos, les dice Pablo. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese castigado el que en medio de ustedes, el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente en espíritu, que es lo que él está diciendo, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya yo les he explicado en otras oportunidades qué significa el que sea entregado a la carne. O sea, es la expulsión. Expulsen, que quede fuera de la cobertura de la iglesia. Si esta persona anda en cosas malas, Satanás lo va a agarrar, lo va a zarandear, y que también está en juego su vida, porque si Satanás lo mata, no se va a poder llevar su alma, porque o el espíritu se va a preservar para que él sea salvo, pero sí sufrirá la muerte física, de la cual todos en algún momento vamos a morir. Pero a personas que no obedecen y que no quieren arrepentirse, pues la muerte les sobrevendrá antes por las situaciones en que están viviendo. El mismo Pablo sacó a 2 líderes no arrepentidos de la iglesia de Éfeso. 1 de Timoteo 1:20. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo, que tuvo que sacar a Himeneo y Alejandro
a quienes entregué a Satanás fueron expulsados de la iglesia para que aprendan a no blasfemar. Pablo, recuerden que era miembro de la iglesia de Antioquía, era misionero de la iglesia de Antioquía. En la segunda epístola a los Corintios, él les escribió Pablo, les explicó a los corintios qué lo motivaba a desear la pureza de la iglesia. Y vean lo que Pablo dice que lo motiva a él. En 2 Corintios 11 y 12, porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, pues no he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Vea, como una virgen, ¿cómo es esa virgen que Pablo espera? Una virgen pura, para presentar esa virgen pura para Cristo. Entonces, Pablo celaba la iglesia de esta manera. En Efesios 5, del 25 al 27, dice, también enseña que la iglesia ha de ser una esposa pura para el Señor Jesucristo. Y vean lo que dice también cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Pablo insiste en que debemos ser para poder ser presentados a Cristo. A pesar de la clara enseñanza bíblica a hacer lo contrario, pues hermanos, las iglesias a lo largo de la historia han tolerado el pecado y eso es doloroso porque no es invención, la historia lo registra. Han tolerado el pecado, siguiendo una norma como la de la congregación de Tiatira, cuyos miembros estaban implicados tanto en adulterio espiritual, porque hay adulterio espiritual, pero también estaban implicados en adulterio físico, mediante los insidiosos esfuerzos de un falso maestro. Estos pecados, hermanos, se habían extendido en la iglesia de Tiatira. La carta que Cristo dirige a sus miembros fue muy sobria y marca una nueva fase en las cartas a las 7 iglesias. El comentarista Charles Erdman presenta esta perspectiva sobre el lugar de esta carta entre las 7. Vean lo que él dice. Dice, la carta a la iglesia de Tiatira comienza el segundo grupo de mensajes a las iglesias de Asia. En el primer grupo, la iglesia de Éfeso se caracterizaba por la lealtad a Cristo que estaba, pero carente de amor. ¿Recuerda que habías olvidado tu primer amor? Bueno, en la iglesia de Esmirna, la lealtad se probó con fuego. Fueron pasados por fuego. A Esmirna no se le puede decir nada en contra. Era una iglesia que amaba al Señor, era una iglesia leal. El Señor no puede decir nada de Esmirna. Prueban a los hermanos en la iglesia de Esmirna. En la iglesia de Pérgamo, a la lealtad le faltaba pasión por lo moral. Pero estas 3 iglesias eran fieles a la fe y no se habían rendido ante los ataques del mal. En cuanto a la iglesia de Tiatira, que es la que comienza este segundo grupo, dice en cuanto a la iglesia de Tiatira, como las iglesias de Sardis y de la Odisea, la situación era muchísimo, hermanos, muchísimo más grave. Aquí no era simplemente una minoría la que era indiferente, sino que una gran mayoría de la iglesia había cedido a las influencias desmoralizantes de las falsas enseñanzas. Y fin de la cita. Hay un empeoramiento, y es cierto, progresivo en las características de estas 7 iglesias, en las que se muestran como cada vez más van influenciadas por el mal. Esa espiral descendente alcanza su punto más bajo en la Odisea. Ahí llega el punto más bajo. La frase, las profundidades de Satanás, de Apocalipsis 2:24, cuando dice, pero a ustedes
y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Revela esta carta cuánto había descendido la iglesia de Tiatira con relación a Esmirna y a Pérgamo. Claramente se nota. Pero el Señor aún así les dice, no les voy a imponer otra carga más. Esta carta trata de que ellos retengan, los que son valientes, retengan los pocos que sean la verdad y que luchen por esa verdad. La iglesia de Esmirna afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás. Es decir, los judíos incrédulos, como Apocalipsis 2:9, que dice, yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. La iglesia en Pérgamo estaba en el lugar donde estaba el trono de Satanás. Apocalipsis 12:13 lo dice, yo sé dónde vives, le dice el Señor, y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre, y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esta ciudad donde vive Satanás. ¿Se acuerdan el pastor Antipas? Que fue muerto y lo metieron en un toro de hierro y lo hicieron asado. Bueno, entonces, esta iglesia, a pesar de que estaba donde estaba, el Señor le dice, mantienes tu fe a mi nombre. Ahora, simbolizando la religión falsa gentil, particularmente la adoración al emperador, pero hay algo aquí que es importante. La iglesia de Tiatira se había hundido, hermanos, de cabeza en las mismas profundidades del engaño satánico. La carta a esta iglesia de Tiatira es la más larga de las 7 iglesias, aunque se dirige a la iglesia en la más pequeña de las 7 ciudades. Tiene un mensaje importante, la iglesia de Tiatira para la iglesia actual. La falsa doctrina y el pecado no deben permitirse nunca, hermanos. El pecado en la iglesia tiene que trabajarse y tiene que quitarse ese pecado. Incluso bajo la bandera del amor. No podemos permitir el pecado bajo la bandera del amor, bajo la bandera de que es mi hermanito, de que es mi hermanita. Si está haciendo una desobediencia al Señor y sabemos que Dios aborrece, hay que poner disciplina. Ni siquiera bajo la bandera del amor, ni siquiera bajo la tolerancia y ni siquiera bajo que somos una iglesia muy unida. No, hermanos, cuando una iglesia verdaderamente es unida, es una iglesia que está unida porque todos tienen un pensar igual. Todos. No hay uno solo que piense distinto de la palabra del Señor y de las enseñanzas. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Pudiera haber mucho que elogiar en una iglesia. Pudiera parecer a primera vista que tiene un ministerio eficaz, que crece numéricamente e incluso que tiene un amistoso compañerismo, pero la inmoralidad y la falsa doctrina, si no se confrontan, traerán juicio por parte del Señor de la iglesia. Va a traer siempre juicio, hermanos. Los mismos 7 aspectos constituyen la carta a Tiatira. El escritor de esta carta, tenemos que estos mismos 7 aspectos vienen y es el escritor, que es el Señor Jesús, es el apóstol Pablo, pero vemos que el autor es Jesucristo, igual que siempre hemos visto en las otras cartas. La iglesia, la ciudad de Tiatira, que vamos a ver, el elogio, el reproche, el mandato y el consejo. Siempre van a mantener todas las iglesias, los mismos 7 aspectos van a ser tocados. El escritor de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce bruñido.
Igualmente, hermanos, que en las otras cartas, en esta se identifica al autor como al Señor Jesucristo y al escritor a Juan. Como se observa, al identificarse en las 7 cartas, Cristo escoge las frases de esta anterior visión que mejor se adaptan a su enfoque de cada iglesia. Las frases que se escogen aquí se centran en su papel como juez divino. Los ojos como llama de fuego, recuerden que es el símbolo de la omnisciencia de Cristo, que todo lo sabe, no hay nada oculto ante tus ojos, pero también es símbolo de ira, porque sabe la condición en que está esta iglesia. También su ira se ve apuntada hacia abajo. Eso lo demuestran también los pies, semejantes al bronce bruñido. Esto demuestra que Cristo estaba irado grandemente contra la iglesia de Tiatira y recordándole los ojos, les hacía ver que nada se le era oculto. Y al recordarle sus pies, les avisaba que el juicio se estaba avecinando, que ya venía en camino. La frase Hijo de Dios destaca la deidad de Cristo, subrayando la verdad de que Él es uno en esencia con el Padre. Comparémoslo con Juan 5:18, que dice, por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces esto era chocante, ¿verdad? Para los judíos. Otro aliento que ofrece Jesús a los cristianos perseguidos lo vemos en Hebreos 2, del 17 al 18, y dice, Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y al sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El título Hijo del Hombre, y esto es muy importante que ustedes pues lo puedan tener un poquito claro. El título Hijo del Hombre ve a Cristo en su capacidad para compadecerse de las necesidades, las pruebas y las tentaciones de su iglesia. Sin embargo, en este pasaje se identifica a Jesús como Hijo de Dios. La única vez que aparece esta frase en Apocalipsis, es la única en la que aparece. Entonces es algo que ustedes tienen que tener claro, de que es el único lugar donde Él se aparece como el Hijo de Dios. Y Él enfatiza que no está en su humildad, sino en su deidad. Él hace ese énfasis, el énfasis como Hijo de Dios. Él está tratando de enseñarnos que Él es Hijo en humanidad. Y quiere que nosotros lo entendamos por la humildad que el Señor presentó. Pero la parte más importante que el Señor quiere que nosotros no olvidemos en ningún momento es que Hijo de Dios tiene que ver con la deidad de Jesucristo. Aunque humanamente, pues 100% hombre, tiene que ver con la deidad, porque es parte de la Trinidad y es parte de ser Dios mismo. Y Él presentó esa humildad para que nosotros tuviésemos ese ejemplo de lo que Él vino a hacer, porque ese es el propósito que el Señor tenía. Porque el propósito de Él al ser en su deidad, porque su manera de llegar a la iglesia de Tiatira, y lo estamos viendo, no es como compasivo. En este pasaje notamos que Él no viene como compasivo, como ese Hijo del Hombre o ese Jesucristo terrenal, no. Él a la iglesia de Tiatira se va a llegar no como un compasivo sumo sacerdote,
sino como juez divino. Así es como Él va a llegar a la iglesia de Tiatira, hermanos. No lo olviden, Él va a llegar como un juez divino. Lo que está reservado para la iglesia de Tiatira no es consuelo, hermanos, sino juicio. El Señor les está advirtiendo que viene juicio para ellos. Cuando el poder divino de Cristo se mueva contra esta adúltera asamblea o esta adúltera iglesia, hermanos, no quiero ni imaginar cómo pudieron haber ellos sentido este juicio del Señor que ya estaba advertido. Y les ha dicho, yo vine humildemente como hijo de Dios, vine en esa capacidad, con humildad para enseñarles a ustedes, pero ahora voy como juez. Ya no voy como en mi humanidad, sino voy como formo parte de la deidad. Y eso es lo que ellos tenían que tener bien claro. Como el divino Hijo de Dios, porque así es, Jesucristo tiene ojos como llamas de fuego. Su visión es penetrante, como de láser. Lo distingue todo. Nada puede encubrirse o ocultarse de Él. Al escribir a Jesucristo en la gloria de su segunda venida, vemos que todo para Él está expuesto. Nada se puede ocultar. Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Comparemos eso porque vemos que Apocalipsis dice eso, que sus ojos eran como llama de fuego. Veamos lo que dice comparándolo con Daniel 10:6. Daniel 10:6 dice, su cuerpo era semejante al berilo, su rostro desplandecía como un relámpago y sus ojos parecían antorchas encendidas. Sus brazos y sus pies tenían el color del bronce bruñido y sus palabras resonaban como el murmullo de una gran multitud. Nada más imaginemos el espectáculo, por eso es que Daniel no lo soportó. Ese espectáculo de Daniel, de ver a ese cuerpo del Señor de esa manera, al ver sus ojos que resplandecían de la manera que parecían antorchas encendidas, que el rostro de él resplandecía como un relámpago, que tanto sus brazos y sus pies tenían el color del bronce bruñido, y Daniel entendía muy bien que nada había oculto para el Señor y que el Señor traía juicio. Eso Daniel lo tenía claro. Por eso fue que Daniel le pasó lo que le pasó, igual que a Juan, y que dice que cayó como muerto. Una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma, tener una buena reputación en la comunidad, hermanos, hasta incluso entre otras iglesias, tener una buena reputación, pero los ojos penetrantes del Señor Jesucristo la ven tal y como realmente es, sin excusa. Al desnudo ve el corazón el Señor de cada uno de los miembros que forman parte de esa iglesia. El Señor ve cuánta sinceridad, cuánto amor, cuánta obediencia, cuánta hipocresía, porque hay hermanos hipócritas, hermanos también. Cuánta hipocresía, cuántos hablan del Señor Jesús, que es todo para mí, mi vida, mi esto, mi aquello, y no realmente lo que Él debería de ser. La descripción de sus pies, como semejantes al bronce bruñido. Recuerda Apocalipsis 19:15, donde dice de Cristo que Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces esos pies semejantes al bronce bruñido, ¿qué es lo que está recordando? Está recordando la ira, está recordando el juicio. Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Que los pies de Cristo resplandezcan en forma brillante, semejantes al bronce bruñido, describe, número 1, su pureza, su santidad, y por eso entonces Él va a pisotear la impureza y va a hacer juicio. Esta aterradora descripción del Señor Jesucristo debe haber creado, me imagino, una conmoción en la iglesia, consternación y temor cuando se leyó esta carta
a la congregación de Tiatira, porque había una advertencia fuerte. Él les estaba diciendo, yo no voy como sumo sacerdote piadoso, voy como juez. Imagínense, ya ellos sabían que se tenían que enfrentar a esto. Vino entonces como un entendimiento solemne para ellos, como lo debe ser para todos los cristianos que están en pecado. Todos los creyentes que no están 100% en las cosas espirituales y que están en pecado, deben recordar de que Cristo juzgará el pecado continuado y por el cual no haya habido arrepentimiento y la gente se siga gozando viviendo en ese pecado. Las iglesias que no aplican disciplina, que no hablan de pecado, que no llaman a cuentas a un hermano porque anduvo en mal comportamiento, estas iglesias tendrán que dar cuenta al Señor. Y nos hace un llamado al arrepentimiento. Sabemos que hay un hermano que anda mal. Bueno, pues a nosotros nos toca tener que hablar con el pastor de la iglesia, con el diácono y decir, este hermano o esta hermana, me enteré, no me contaron, vi y me enteré de que esta persona, hermano, está en esto y esto y esto, está fumando, está tomando, porque tiene que haber una confrontación. Tanto el pastor como el diácono le va a decir, hermano, ¿usted está dispuesto a sostener esto ante esta persona? Tenemos que ser valientes y sabemos que hemos dicho la verdad, el Señor nos va a respaldar. Y poder decir, sí, hermano, si usted hace una reunión y llama a esta persona, yo voy a estar en esa reunión y yo voy a dar la cara. Porque tengo más temor de Dios, de ver y quedarme callado por el juicio que el Señor va a traer, porque me va a involucrar también a mí, que si yo más bien hablo y digo lo que está sucediendo, el Señor a mí me va a ver con misericordia. Entonces, hermanos, tenemos que estar muy, muy atentos. Por eso el Señor no tolera el pecado bajo ningún lema, ni amor, ni tolerancia, ni nada. El Señor no lo permite. Entonces, tenemos que tener arrepentimiento. Como dice el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Imagínense, hermanos, ¿qué pasaría si este juicio no viene por el juicio primeramente en la iglesia? Que se llame atención a los hermanos en la iglesia, que se esté cuidando el rebaño del Señor. Imagínense esta carta de Tiatira, que es posible que conmocionó toda la iglesia. ¿Cómo pudo conmocionar al pastor? Porque dice, escribe al ángel. ¿Se acuerdan que siempre todas son dirigidas a los pastores de las iglesias? O sea, venga, esta carta va para usted de cuentas. ¿Cómo está llevando usted a cabo esta iglesia? ¿Es tolerante al pecado? ¿Se hace de la vista gorda? ¿No llama la atención? ¿Sabe que hay herejías en sus iglesias que están entrando y las está permitiendo? ¿Cómo pretende entonces usted ser mi iglesia? ¿Cómo pretenden ustedes ser la iglesia de Cristo? Si no están haciendo lo que yo digo, la palabra dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Dice el Señor Jesucristo. La iglesia del Señor tiene autoridad aquí en la tierra para gobernar a su pueblo, pero no tiene poder ni tiene autoridad para gobernarse ella sola sin necesitar del Señor, porque Él para eso dejó sus leyes. Entonces, hermanos, esto quiero que les quede claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os he dicho? O la frase también de Mateo, creo que está en 21:7. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Señor, somos nosotros. Señor, míranos. Nosotros te conocemos. Pero el Señor le dirá, nunca os conocí. Y para que el Señor nos conozca, tiene que haber una relación constante de amor para que sea verdad.
Les hago un llamado, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, que revise de corazón cómo está su iglesia. Hermanos, no se quede en una iglesia donde usted sabe que el Señor va a traer juicio. Va a traer juicio. Todas esas iglesias que no hacen lo que Él dice serán juzgadas. Y no serán juzgadas como la iglesia del Señor. Serán juzgadas con ira, como dice la palabra. Va a pisar el lagar de la ira. Tenemos que estar del modo correcto, en el lugar correcto, en la iglesia correcta, haciendo las cosas correctas, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, no lo que yo aprendí, no lo que a mí me enseñaron, no la opinión de fulano ni de mengano. Hermanos, por favor, hagamos las cosas correctas. Es el Señor Jesucristo al que daremos cuentas. No es a cualquier persona, no es al vecino, no es a las preguntas que me puedan hacer hermanos en la iglesia o que me puedan hacer hermanos a través del chat, no. Tendré oportunidad para buscar y para todo, pero cuando Cristo venga y pregunte y mande y diga qué se está haciendo aquí, Él ya sabe la respuesta, hermanos. Ya vio mi corazón, la intención, si fui obediente, si fui negligente, si esperé, si bajo la bandera de tolerancia me quedé. Es porque este pastor es muy especial para mí. Puede ser muy especial, hermanos. Para mí hay pastores que son muy especiales. Yo les tengo aprecio, pero sé que no están enseñando la verdad. Y muchas veces ellos, o a mi esposo o a mí, nos han llamado para hacernos alguna pregunta. Ellos saben que no están enseñando la verdad. Se les aclara, se les ha dicho, y ellos persisten en seguir en la verdad. En seguir no seguir en la verdad, seguir, en el error. Ellos persisten en seguir en el error, aun cuando nosotros le hemos aclarado lo que la palabra de Dios dice. Y eso duele, hermanos. Duele porque no es personal, no es lo que yo quiero interpretar, es lo que la palabra del Señor dice que es. Y ya para cerrar, les voy a hacer un comentario, hermanos, para que ustedes no cometan ese error. Ayer en una oportunidad, una hermanita no es de mi iglesia, ella es una hermana de la iglesia pentecostal. Ella tenía que hacer una tarea. Y como ella tenía que hacer una tarea, ella me escribió al chat, como ya tarde, eran casi las 5 de la tarde, que tenía que presentar el ministerio terrenal de Jesucristo cuando Él lo empezó, cuando Él empezó y fue cuando Él es bautizado, cuando Jesús fue bautizado y la muerte y la resurrección. Entonces yo le dije, hermana, ¿cuánto tiempo tiene para presentar? Y me dijo, 5 minutos. Yo le dije, 5 minutos para presentar algo de nuestro Señor Jesucristo. 5 minutos para hablar del Hijo de Dios. El que dio la vida por usted y por mí. Eso es una falta de respeto, así se lo dije. Mi hermana, discúlpeme, pero lo que a usted le están pidiendo en la iglesia, su pastor o su pastora, es una falta de respeto para el Señor. Porque el Señor no estuvo 5 minutos en la cruz. El Señor sufrió y derramó su sangre por usted y por mí. Y Él merece que si vamos a hablar de Él, de su bautismo y de su trayectoria, que si vamos a hablar del momento en que Él estuvo crucificado, el tipo de clavos que se usaron, en la forma del metatarso donde fue metido ese clavo, que la cruz no era hecha para Él, había sido hecha para Barrabás. Que Jesús no tenía fuerzas porque desde que Él instituyó la cena del Señor ya Él se quedó sin fuerzas. Que los juicios injustos del Señor de ir a Pilato y devolver nuevamente ¿cómo se llama? A el César,
Todos estos viajes que el Señor hizo desgastaban en él su energía, que ya el Señor no tenía fuerza para cargar su cruz, que él sudaba gotas de sangre, porque es una característica de un estrés extremo, que lo que hace es que el sudor revienta los vasitos capilares y se suda gotas de sangre, es revuelta sangre con sudor y se llama hermatrodiosis. Que tenemos que tener claro el concepto de lo que él estaba sufriendo en la cruz, porque el Señor convulsionó, que era el salmo mesiánico al cual se hace referencia. Yo le dije, hermana, yo no puedo darle a usted los pasajes para que usted en 5 minutos hable de la crucifixión y en 5 minutos hable usted de el bautismo del Señor. Porque el bautismo de Cristo es ver, solo el bautismo de Cristo es una clase bien grande por lo que significa el bautismo en Jesucristo. Es usted, hermana, mínimo cada uno del grupo, que son 4, deberían de trabajar cada uno por lo menos 45 minutos en cada parte que les toca. Pero 5 minutos no, hermana, eso es una burla. Y así se lo dije, hermana, es una burla a Jesucristo. Y le dije, hermanita, perdóneme si le estoy cayendo mal. Perdóneme si le estoy diciendo, pero es la verdad. Eso es burlarse de mi Señor. Yo no quiero burlarme de mi Señor. Yo conozco muy bien lo que Dios me ha permitido conocer de lo que fue su bautismo y de lo que fue su crucifixión y su resurrección. Y eso no se cuenta en 5 minutos. Yo no sé, le dije, dónde su pastor o su pastora quiere que ustedes hablen del Señor en ese tiempo. Después ella me respondió y me pidió disculpas y me dijo, sí, hermana, tiene toda la razón. Así fue como nos lo pidieron, con ese tiempo nada más. Pero yo la entiendo, me dijo. Yo la entiendo a usted perfectamente, doña Rosy, me dice, porque usted profundiza la palabra, porque usted no está contenta hasta no llegar y convencerse que de verdad es el Señor quien ha dicho o ha escrito eso. Usted se cuida mucho para hablar. Yo le dije, hermana, porque yo no soy llamada para que invente cosas del Señor. Yo soy llamada para transmitir lo que su palabra dice. Digo, imagínese que usted sabe desde cuándo yo empecé con Apocalipsis, con la segunda venida de Cristo, y no hemos salido de las iglesias. Aún estamos en las iglesias, porque a mí me interesa que los alumnos aprendan, hermana. Le dije, y me interesa que cuando ellos, con el material que tienen, lo puedan presentar, estén seguros de lo que estén presentando y no aparezcan personas con dudas de lo que ellos están enseñando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Así que, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Nunca presenten al Señor por un tiempo que los pongan a correr. Si a mí, mi pastor viene y me dice, hermana, necesito que presente a Cristo en 15 minutos, esto y esto, y luego, hermano, no puedo. Necesito 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos y regáleme una semana o regáleme 15 días, pero yo no puedo meter todo el material de mi Señor en 15 minutos. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Que si se pudieran escribir todas las cosas que el Señor hizo, pero no se pudieron meter, dice Juan. Así que, hermanos, con las cosas del Señor no juguemos, respetemos, tengamos temor reverente. No hagamos las cosas a la carrera, ni porque tengo que hacerlas, ni porque las tengo que presentar, hermanos. Eso no tiene crédito ante Dios. Si yo les dejo a ustedes una tarea, y ustedes, ay, es que tengo que hacer la tarea, voy a hacerla. Pero esa tarea no tiene crédito ante Dios. Para mí puede parecer muy linda porque yo se las estoy mandando y estoy viendo el resultado de ustedes y para mí puede ser excelente. Pero si ustedes hacen una tarea sin realmente tener el deseo de aprender y de hacer esa tarea, imaginando que el Señor Jesucristo lo tienen sentado a la par, viendo lo que ustedes están haciendo, y tengo que hacer esta tarea rápido porque tengo que correr, porque si no, no duermo, si no, no descanso y tengo que apurarme a hacerla. Hermanos, órale al Señor de que pongan ustedes el deseo de hacer la tarea por amor a Él,
no porque la profesora la tenga que revisar. Yo no soy nada, hermanos, absolutamente nada, porque yo no conozco cuando ustedes están haciendo la tarea, pero el Señor Jesús sí. Él los ve y ve el corazón y con qué intención, si con rapidez, con pereza, con excusas, como sea, hermanos. Pero hagan las tareas por amor. Yo prefiero 1000 veces que me digan, hermana, yo no voy a volver a hacer tareas, entonces ya yo sé que ustedes no van a tener el título al final, ya yo sé que el título de parte de la iglesia no se les va a dar. Pero si ustedes, hermanas y hermanos, hacen la tarea, háganlo por amor. Háganlo porque el Señor les está diciendo, vengan a ese rato de comunión conmigo, pero no corran. Si no la quieren hacer, no corran, hermanos. Hermanos, un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, presentándoles la clase número 19 de la Segunda Venida de Cristo. Y también la otra semana toca la iglesia que fue edificada por Jesús. La otra lección. Se está poniendo muy linda. Van a entrar a ver cosas muy lindas ya en esta clase. Ya entraron en la parte que era prácticamente todo introducción y a grosso modo tocando todo. Ahora vamos a empezar a ver todo hasta llegar a este siglo. ¿Qué está pasando con la iglesia que Jesús edificó y dónde está? Así que, hermanos, vamos a orar para terminar como siempre y darle las gracias al Señor por permitirnos una vez más llevar a cabo su palabra. Padre bendito, alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por la exhortación que nos haces a nosotros. Gracias, Señor, porque nos llamas la atención, nos haces reconocer nuestro pecado, reconocer lo que estamos haciendo mal. Por lo mismo venimos pidiéndote perdón, Señor. Límpianos de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas correctas como a ti te gustan. No como a mí me gusten, Señor, sino como a ti te gusten. Perdóname, Señor. Perdona a mis hermanos y ayúdalos a ellos a hacer las cosas, Señor, para tu honra y tu gloria. Que hagan las cosas, Señor, sabiendo que tu juicio viene, Señor. Tu juicio viene o para felicitarnos, o tu juicio viene para mostrar tu ira. Pero de eso no vamos a escapar ninguno. Así que enséñanos, Señor, a ser respetuosos de ti, temerosos, de hacer las cosas, Señor, correctas. Y poder decirte, Señor, Señor, y que no nos tengas que contestar. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que os digo? Sino que podamos decirle, Señor, Señor, y Él nos diga, venid, benditos de mi Padre. Gracias, mi Dios, por este precioso día. Guarda a cada hogar representado, cada hermano. Si hay enfermos, pon tu mano de sanidad sobre ellos. Señor, por favor, ayúdales, mi Dios, a cada uno de los que estamos en este grupo. Que todo sea para honrarte y para glorificarte. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido un tremendo, pero un tremendo gusto, mis hermanos, estar con ustedes. Que el Señor les bendiga, disfruten de las bendiciones del Señor, sepan que el Señor les ama, que nada podrá separarlos del amor de Cristo, que ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni prueba, ni nada nos separa de su amor. Él está ahí para usted y para mí, y siempre ha estado. Tenemos nada más que cambiar nuestra forma de pensar. Lean Romanos 12:2. Yo siempre se los he dicho y ojalá lo aprendan de memoria. Lean Romanos 12:2 y verá cómo es importante empezar a cambiar la forma de pensar para vernos victoriosos en todo momento. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hasta dentro de 8 días, si es que el Señor no ha venido antes o no me ha llevado a mí antes. Muchísimas gracias, hermanos. Un fuerte abrazo.